Actores y estrellas del entretenimiento que perdieron la vida mientras daban vida a sus personajes, dejando historias inconclusas y un impacto eterno en el mundo del espectáculo. Joaquín Pardavé. Se encontraba en el rodaje de La Virtud Desnuda en 1955 cuando sufrió un derrame cerebral causado por hipertensión arterial descontrolada, lo que le provocó la muerte el 20 de julio de ese año en la Ciudad de México. Reconocido como uno de los grandes exponentes de la época de oro del cine mexicano, destacó como actor, director, compositor y guionista. Aunque dejó un importante legado artístico, su muerte dio pie a una de las leyendas más macabras de la época, la creencia de que fue enterrado vivo debido a un supuesto episodio de catalepsia. Este rumor, desmentido posteriormente por sus familiares, surgió tras un reportaje que sugería signos de lucha dentro de su ataúd. Sin embargo, su sobrino aclaró que tales afirmaciones eran falsas, confirmando que Pardavé murió por causas médicas debidamente certificadas. A pesar de ello, la leyenda persiste en la memoria popular, alimentada por su relevancia artística y el misticismo en torno a su figura. En su honor, una avenida, un auditorio y un salón cultural llevan su nombre, perpetuando su legado en la historia del cine mexicano. Blanca Estela Pavón. Una de las grandes promesas de la época de oro del cine mexicano, Pavón se encontraba filmando Ladronzuela en 1949 cuando perdió la vida en un trágico accidente aéreo el 26 de septiembre de ese año. Tras participar en un festival en Oaxaca junto al grupo Los Romanceros y su amigo Marco Antonio Campos Viruta, una urgencia laboral la llevó a cambiar su vuelo para regresar a la Ciudad de México. Viruta, en un acto de generosidad, le cedió su lugar en el avión. El vuelo, un Douglas DC-3, se desplomó sobre el Pico del Fraile, cerca del Popocatépetl, debido a severas turbulencias, dejando sin vida a la actriz y a su padre, Francisco Pavón. Este accidente conmocionó al país, especialmente a Pedro Infante, quien despidió a la chorreada con lágrimas. Viruta quedó devastado y se recluyó por meses, mientras los romanceros se disolvieron ante la pérdida de su vocalista principal. La muerte de Pavón a los 23 años interrumpió una carrera en pleno ascenso, dejando un vacío en el cine y la música, y un recuerdo imborrable en la historia del espectáculo mexicano. Javier Solís. Mientras trabajaba en la película Juan Pistolas en 1966, fue hospitalizado debido a intensos dolores estomacales causados por una complicación en la vesícula biliar. Tras una operación el 13 de abril, el cantante y actor, conocido como el rey del bolero ranchero, mostró una aparente mejoría e incluso se preparaba para ser dado de alta. Sin embargo, la madrugada del 19 de abril, falleció inesperadamente a los 34 años en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Aunque oficialmente se reportó que murió por colecistitis complicada, la desaparición de su expediente médico y las declaraciones contradictorias del médico a cargo generaron dudas sobre las causas reales. Su fallecimiento conmocionó al país y marcó el fin de una carrera breve pero intensa, en la que grabó más de 300 canciones y protagonizó varias películas. A pesar de su corta vida, dejó un legado imborrable con éxitos como Sombras y Llorarás, consolidándose como una de las figuras más icónicas de la música mexicana. Cada 19 de abril, sus admiradores se reúnen en el Panteón Jardín para rendirle homenaje. Jorge Mistral. Reconocido galán de la época de oro del cine mexicano, trabajaba en la telenovela Hermanos Coraje en 1972. Tras su fallecimiento, Armando Calvo asumió su papel en la producción, que era una coproducción entre México y Perú. Su último trabajo cinematográfico fue en La Justicia tiene 12 años, dirigida por Julián Pastor. Aunque la película se concluyó en 1970, se estrenó póstumamente el 1 de febrero de 1973 en el Cine Alameda de la Ciudad de México. Mistral dejó un legado con actuaciones emblemáticas junto a figuras como María Félix y Dolores del Río, consolidándose como uno de los actores más admirados de su generación. Adalberto Martínez Resortes. Falleció el 4 de abril de 2003 mientras trabajaba en la película El Rey de los Taxistas. Este proyecto marcó el cierre de su carrera tras décadas de éxito en cine, teatro y televisión, donde participó en 101 películas y 15 telenovelas, incluyendo Vivan los Niños, su último trabajo televisivo. Eduardo Palomo. Reconocido actor mexicano, participaba en la telenovela Mujer de Madera en 2003. El 6 de noviembre de ese año, mientras cenaba con su esposa Karina Rico y amigos en Los Ángeles, California, sufrió un infarto masivo de miocardio. Aunque fue trasladado al Hospital Cedar Sinai, falleció esa misma noche. Su muerte a los 41 años dejó un vacío en el medio artístico,
donde era admirado por su versatilidad. Rebecca Jones. Trabajaba en la serie ¿Quién mató a Sara? Antes de fallecer el 22 de marzo de 2023, a los 65 años. En esta producción, disponible en plataformas de streaming, interpretó a Mariana Alcano, consolidándose como una actriz multifacética que brilló tanto en cine como en televisión. Papel fue parte de una trayectoria marcada por telenovelas emblemáticas como Cuna de Lobos e Imperio de Cristal. Rebecca Jones falleció tras una prolongada lucha contra el cáncer de ovario, diagnosticado en 2017. Aunque experimentó periodos de remisión, la enfermedad finalmente le arrebató la vida mientras estaba rodeada de sus seres queridos. Su partida dejó un profundo vacío en la industria del entretenimiento mexicano, donde será recordada por su talento, dedicación y contribuciones a proyectos memorables. Silvia Derbez. Destacada actriz de la época de oro del cine mexicano, participaba en la telenovela La Intrusa, 2001, interpretando a Sagrario Vargas, uno de sus últimos personajes. Reconocida por su participación en producciones icónicas como Senda Prohibida, 1958, la primera telenovela mexicana, y películas como Allá en el Rancho Grande, 1949, su carrera abarcó décadas de contribuciones al cine y la televisión. La actriz falleció el 6 de abril de 2002, a los 70 años, debido a complicaciones por cáncer de pulmón. Su hijo, Eugenio Derbez, recordó que ella esperó su llegada para despedirse, partiendo en paz en su hogar, rodeada de su familia. Silvia Derbez dejó un legado artístico inolvidable y un impacto emocional profundo en quienes trabajaron con ella y en su público. Edith González. Entre sus últimos trabajos se encuentra su participación como jueza en el programa de moda Este es mi estilo de TV Azteca, en 2019, lo que marcó su regreso al medio tras varios años de lucha contra el cáncer. Además, grabó la película Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido en 2017, estrenada póstumamente en 2020, consolidando su legado artístico. El 13 de junio de 2019, Edith González falleció a los 54 años debido a complicaciones derivadas del cáncer de ovario, enfermedad que enfrentó con valentía desde 2016. La actriz murió en el Hospital Ángeles Interlomas tras ser desconectada del soporte vital. Su partida dejó un vacío en el mundo del entretenimiento y fue seguida por homenajes en el Teatro Jorge Negrete, además de su entierro en el Panteón Parque Memorial Galloso. Jorge Negrete. El icónico charro cantor tuvo su último proyecto como actor en la película Reportaje, 1953, dirigida por Emilio Fernández. En esta cinta coral, Negrete compartió créditos con grandes figuras del cine mexicano, destacándose como uno de los protagonistas en una producción que buscaba rendir homenaje al gremio periodístico. A pesar de su deteriorado estado de salud, debido a una cirrosis hepática derivada de una hepatitis maltratada, Negrete demostró su profesionalismo hasta el final. En sus últimas escenas, fue necesario recurrir a dobles para concluirlas. El 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete falleció a los 42 años en un hospital de Los Ángeles, tras sufrir una hemorragia interna durante un evento deportivo. Su muerte conmocionó a México, que declaró luto nacional y organizó un funeral multitudinario. Su cuerpo fue trasladado al Palacio de Bellas Artes en el avión presidencial, donde miles de admiradores acudieron a despedirlo. Su partida marcó el final de una era y consolidó su legado como una de las figuras más queridas y representativas del cine y la música mexicana. Mariana Levy. El último trabajo de Mariana Levy fue como conductora del programa Nuestra Casa, 2003 a 2005, donde destacó por su carisma y profesionalismo. Su participación en este proyecto le valió el reconocimiento como mejor conductora del año en los premios Palmas de Oro en 2003. Este programa marcó el cierre de su carrera artística, que incluyó actuaciones destacadas en telenovelas como Amor Real y su participación en el grupo musical Fresas con Crema. El 29 de abril de 2005, Mariana falleció a los 39 años tras sufrir un infarto agudo de miocardio mientras se dirigía al parque Six Flags con su familia. Durante el trayecto, entró en pánico al percibir un posible intento de asalto, lo que le generó un estrés extremo que le provocó el colapso. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, fue declarada muerta al llegar al hospital. Este hecho conmocionó al medio artístico y a sus seguidores, dejando un vacío irreemplazable en la televisión mexicana. Fernando Soler. Destacado actor de la época de oro del cine mexicano, participaba en el rodaje de El Gran Perro Muerto, 1981, una película que buscaba combinar elementos dramáticos y cómicos en el contexto de un pueblo rural.
Este proyecto marcaba su regreso a la gran pantalla tras una etapa de actividad más selectiva. Aunque no logró concluir esta obra, su trabajo seguía mostrando el talento que lo convirtió en un referente del cine mexicano. El 24 de octubre de 1979, mientras aún estaba involucrado en las grabaciones de esta película, Fernando Soler falleció a los 83 años debido a un ataque al corazón en la Ciudad de México. Su repentina partida dejó inconclusa su última obra y significó el final de una carrera prolífica, consolidando su legado como uno de los actores más influyentes del cine mexicano. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín. Carmen Salinas. Participaba en la telenovela Mi fortuna es amarte cuando sufrió una hemorragia cerebral el 11 de noviembre de 2021, que la dejó en coma. Interpretaba a Margarita Magos Domínguez Negrete, un papel que fue asumido posteriormente por la actriz María Rojo tras el abrupto deterioro de su salud. Este proyecto marcó su última aparición en televisión, destacando su compromiso con el medio artístico hasta el final. El 9 de diciembre de 2021, Carmen Salinas falleció a los 82 años tras permanecer casi un mes en estado de coma. La causa oficial de su muerte fue una hemorragia cerebral, que inicialmente la llevó al hospital. Su legado abarca más de 6 décadas de trayectoria artística, con contribuciones significativas al cine, la televisión y el teatro en México, consolidándose como una de las figuras más queridas y reconocidas del espectáculo nacional. Enrique Álvarez Félix. Se encontraba trabajando en la telenovela Marisol, 1996, donde interpretaba a Leonardo Garcés del Valle, un personaje central en esta producción de Televisa, protagonizada por Erika Buenfil y Eduardo Santamarina. Este fue su último trabajo en la pantalla, consolidando una carrera llena de papeles destacados en telenovelas como Colorina y De pura sangre. Su participación en Marisol fue el cierre de una trayectoria artística que dejó una huella profunda en la televisión mexicana. El 24 de mayo de 1996, mientras aún participaba en el desarrollo de Marisol, Enrique Álvarez Félix falleció a los 62 años debido a un infarto agudo de miocardio en la Ciudad de México. Su muerte sorprendió al medio artístico y a sus admiradores, marcando el fin de una era en la actuación. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Francés de San Joaquín, junto a los de su madre, la icónica María Félix, quien quedó profundamente afectada por esta pérdida. Julio Alemán. Participó en la obra musical Perfume de Gardenia en 2012, donde interpretó el tema Luces de Nueva York junto a la Sonora Santanera. A pesar de su diagnóstico de cáncer de pulmón, continuó trabajando en esta producción hasta poco antes de su fallecimiento. El 11 de abril de 2012, Julio Alemán murió a los 78 años debido a un paro cardiorrespiratorio, derivado del cáncer que padecía. Su deceso ocurrió mientras aún formaba parte del elenco de Perfume de Gardenia, dejando un vacío en el mundo del espectáculo. Miguel Torruco. Su último trabajo fue la película Horas de Agonía, 1956, filmada mientras alcanzaba la cima de su popularidad. Durante esta producción, sufrió una caída de un caballo que, aunque inicialmente no mostró mayores complicaciones, resultó ser fatal días después. Torruco, conocido por trabajar con destacados directores como Luis Buñuel y Roberto Gabaldón, y por compartir pantalla con grandes estrellas como Libertad Lamarque y Silvia Pinal, se consolidó como uno de los galanes más importantes de su época. El 22 de abril de 1956, Miguel Torruco falleció a los 38 años debido a complicaciones derivadas del accidente en el set de Horas de Agonía. La caída del caballo, que inicialmente parecía leve, resultó en un golpe fatal que acabó con su vida. En un viaje familiar a Orizaba, Veracruz, estuvo acompañado en sus últimos momentos por su esposa, la actriz María Elena Márquez, y sus hijos, Marisela y Miguel Torruco Márquez, quien más tarde se destacaría como secretario de Turismo en México. Su trágica muerte marcó el fin de una prometedora carrera y dejó un legado perdurable en la historia del cine mexicano. Paco Stanley. El último trabajo de Paco Stanley fue como conductor del programa Una tras otra en TV Azteca, donde compartía pantalla con Mario Bezares, Jorge Gil y un equipo de músicos y bailarinas, incluida Paola Durante. El lunes 7 de junio de 1999, tras grabar la emisión matutina, el presentador acudió al restaurante El Charco de las Ranas acompañado de Bezares y Gil. Después de almorzar, Stanley salió hacia su camioneta junto con Jorge Gil, momento en el que un grupo armado los atacó. Stanley murió en el lugar, recibiendo múltiples impactos, mientras que Gil resultó herido en una pierna. En un principio, las hipótesis apuntaron a un intento de robo,
pero pronto surgieron especulaciones sobre posibles vínculos con el narcotráfico y conflictos personales, involucrando a sus compañeros Mario Bezares y Paola Durante como presuntos implicados. Ambos pasaron más de un año en prisión preventiva hasta ser liberados por falta de pruebas. A más de 25 años del caso, el crimen sigue sin resolverse y permanece rodeado de controversias. Ernesto Alonso. Reconocido como el señor telenovela, Ernesto Alonso trabajó en Barrera de Amor, 2005 a 2006, su última producción antes de retirarse debido a problemas de salud. En esta telenovela, protagonizada por Yadira Carrillo y Sergio Reynoso, mantuvo su inconfundible estilo de dirección y supervisión artística, consolidándose como una figura icónica en la historia de las telenovelas mexicanas. Con su característica calidad narrativa, Ernesto Alonso consolidó su legado como uno de los productores más prolíficos de México, con una trayectoria que abarcó más de 150 telenovelas. El 7 de agosto de 2007, Ernesto Alonso falleció a los 90 años, mientras aún era considerado una figura activa e influyente en el medio. Murió en su hogar debido a complicaciones por neumonía, rodeado de sus seres queridos. Sus restos fueron cremados y trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en Aguascalientes, dejando un impacto imborrable en la industria televisiva mexicana. Maricruz Olivier. Estaba participando en la telenovela En Busca del Paraíso, 1982, en el papel de Patricia Dumont, una exactriz que dirigía una academia de actuación. Este proyecto, en el que compartió créditos con actrices emergentes como Laura Flores y Victoria Rufo, fue su último trabajo antes de retirarse debido a problemas de salud. El 10 de octubre de 1984, Maricruz Olivier falleció a los 50 años en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, en la Ciudad de México, a causa de un paro cardiorrespiratorio derivado de un adenocarcinoma de páncreas. Su cuerpo fue cremado, y sus cenizas descansan en el Panteón Jardín. Su partida marcó el fin de una destacada carrera que dejó un legado de interpretaciones memorables tanto en el cine como en la televisión. Ignacio López Tarso. Reconocido actor mexicano, se mantuvo activo en proyectos teatrales hasta sus últimos años. Aunque su última participación televisiva fue como Don Lorenzo Ruiz en la temporada 13 de la serie Vecinos, su actividad profesional más reciente se desarrolló en el ámbito teatral. El 11 de marzo de 2023, Ignacio López Tarso falleció a los 98 años debido a complicaciones derivadas de una oclusión intestinal y neumonía. Su estado se agravó rápidamente, presentando insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar. A pesar de sus padecimientos crónicos, como el EPOC, enfrentó con entereza su último año, pero sucumbió a un paro cardíaco. Su fallecimiento ocurrió rodeado de su familia, dejando un legado artístico incomparable en el cine, el teatro y la televisión mexicana. Xavier Marc. Destacado actor mexicano conocido por su trayectoria en televisión, cine y teatro, trabajó por última vez en la telenovela La Mexicana y el Güero, 2020, donde interpretó a Malacara Barrales. Esta producción marcó su regreso a la pantalla tras décadas de éxitos en telenovelas icónicas como Mundo de Juguete y Amor sin maquillaje. También tuvo participaciones internacionales, como en La Leyenda del Zorro, junto a Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. El 19 de febrero de 2022, Xavier Marc falleció a los 74 años tras caer desde un edificio. Según testimonios de amigos, enfrentaba serios problemas de salud, incluidos el inicio de leucemia y fracturas vertebrales dolorosas que afectaron significativamente su calidad de vida. Antes de su muerte, dejó una carta dirigida a su pareja, Christian, que fue entregada a las autoridades.